se detiendan, vamos a ver qué trae la actividad en el deporte que sucedió. Vamos a las breves del deporte. El conjunto de Toluca anunció a Ricardo Lavolpe como su nuevo director técnico tras haber cesado del banquillo al argentino Hernán Cristante. Esta será su segunda etapa como técnico de los Diablos Rojos tras haber pasado por conjuntos como Atlante, Chivas, Querétaro, Atlas, América y Jaguares. Después de 13 años como campeona nacional de racquetball, Paola Longoria dejó su cetro en manos de Montserrat Mejía, campeona mundial juvenil. Mejía venció a Longoria en la final del torneo selectivo nacional disputada en Chihuahua, imponiéndose por 2-0, por lo que automáticamente las dos quedaron seleccionadas para representar a México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El futbolista español Andrés Iniesta asistió a la reinauguración de una estación de Tokio que ha sido cubierta con imágenes de los supercampeones. La serie animada sobre fútbol y favorita del centrocampista, Iniesta, estuvo acompañado en el evento de la estación de Yotsugi por el creador de la serie, Yoichi Takahashi, que le entregó una camiseta del Nangatsu, el equipo del protagonista de la serie, Oliver Atom.